El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el salmista, queridos hermanos, dice con mucha nostalgia que abandonaron a Dios que les dio la vida. Ese Dios que se metió en la vida del pueblo de Israel. Ese Dios que los liberó de Egipto. Ese Dios que estuvo bien pegado a su vida en muchos momentos de la historia, fue abandonado. Así que se oye el dolor, se oye el pesar de esas palabras. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Imagínense qué ingratitud, ¿va? Dios nos da la vida, Dios nos cuida, Dios nos sostiene en la existencia y uno lo abandona. Qué ingratitud. Porque ahora ya no lo decimos solamente del pueblo de Dios, lo decimos también de nosotros. Esto mismo pesa sobre nuestras conciencias. Esto mismo se dice de nosotros, que muchas veces no entendemos, no aceptamos y por lo tanto rompemos el proceso que Dios lleva con nosotros. Ese fue el problema del pueblo de Israel, ¿verdad? Dios llevaba un proceso con su pueblo y el pueblo rompió. Porque muchas veces no entendían, muchas veces se desesperaban. Y también querían como nosotros, ¿verdad?, que las cosas fueran. Es lo que querían, ¿verdad? O sea que tenían una imagen diferente de Dios, ¿verdad? A Dios lo relacionaban con un milagrero, a Dios lo relacionaban con un taumaturgo, a Dios lo relacionaban con esas imágenes sensacionalistas que también nosotros nos hacemos. Y por eso en distintos momentos se fueron con los ídolos, ¿verdad? Cuando no entendían el proceso de Dios, ¿verdad?, o cuando pensaban que Dios no podía,
ante sus necesidades se iban con los ídolos, ¿verdad? Pensando que otros dioses, ¿verdad? Y pensando que los ídolos iban a responder automáticamente a sus plegarias. Y ese es el drama, ¿va?, del pueblo de Israel. Y ese también es nuestro drama, ¿va?, cuando no entendemos, cuando no aceptamos y cuando rompemos el proceso que Dios lleva con nosotros. Por eso, hermanos, hay que entender, como lo dice nuestro Señor Jesucristo a manera de símbolos en el Santo Evangelio, hay que entender cómo es ese proceso que Dios lleva con nosotros, ¿verdad?, para que lo entendamos, para que lo aceptemos y para que jamás rompamos este proceso, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso que Dios lleva con nosotros, ¿verdad? Podríamos decirlo también así, ¿cuál es el estilo de Dios, ¿verdad? El estilo de Dios es muy diferente al estilo de los ídolos, como se presenta en el Antiguo Testamento. Y lo podríamos decir así, el estilo de Dios es muy diferente a las modas religiosas. Tanta moda religiosa no es oro. Y uno a veces ha roto ese proceso que Dios lleva con nosotros por irnos con los ídolos modernos, por irnos con esas asociaciones pseudo religiosas, por irnos con esas ofertas que abaratan las cosas, ¿verdad?, que hacen sencilla la vida cristiana, pero que nos alejan mucho del proceso que Dios lleva con nosotros. Por eso tendríamos que decir en este punto, hermanos, que lo que viene de Dios, y eso ojalá nunca lo olvidemos, ¿verdad?, lo que viene de Dios nunca hace ruido. Lo que viene de Dios no es espectacular, ¿verdad? Lo que viene de Dios es muy sencillo. Y lo que viene de Dios, hermanos, se va fraguando en el silencio. En cambio, lo que no viene de Dios es lo contrario, ¿verdad? Lo que no viene de Dios es muy ruidoso, ¿verdad? Lo que no viene de Dios es sensacionalista. Lo que no viene de Dios es espectacular. Y por eso nos llama mucho la atención, ¿verdad? Por eso nos llama mucho la atención. Uno escucha que en aquel lugar están haciendo milagros y se va uno para allá, ¿va? Uno escucha que en aquel lugar facilitan todas las cosas y se va uno para allá, ¿va? Uno escucha que en aquel lugar hay emociones, ¿va?, y hay una dinámica y se va uno para allá, ¿va? Es decir, no entendemos, no aceptamos y rompemos con el proceso que Dios lleva con nosotros. ¿Y cómo es ese proceso, va? Bueno, pues es como el de la semilla de mostaza, ¿va? ¿Quién le hace caso a una humilde, a una ínfima semilla de mostaza? ¿Quién le hace caso, va? Pero hay que ser pacientes, hay que saber esperar, hay que creer en el poder que tiene esa humilde semilla para darnos cuenta del árbol frondoso en el que se puede convertir. No solamente capaz de dar un fruto, sino capaz también de cobijar a los pájaros y de dar sombra a todos los demás. Así es el proceso que Dios lleva con nosotros, ¿va? El reino de Dios es así, ¿va? Dios se va manifestando en el silencio, ¿va? Lo que no viene de Dios hace mucho ruido, ¿va? Llama muchísimo la atención. Pero lo que viene de Dios se va fraguando en el silencio. Y a nosotros nos toca confiar, ¿va? Nos toca creer en el poder que tiene el silencio de Dios. Y nos toca, por lo tanto, ser pacientes para darnos cuenta que en su momento, en su justo momento, se verán los resultados. Por eso, cuando creamos que Dios no nos habla, que Dios no nos entiende, que Dios no nos escucha, acuérdense que el estilo de Dios es el silencio. Ese es el estilo de Dios, ¿va? Y claro que cuando uno capta, ¿va?,
Y cuando nosotros nos ponemos en sintonía con ese estilo de Dios, entonces nos vamos dando cuenta y vamos desarrollando otras formas para entender lo que Dios quiere de nosotros. Pero el estilo de Dios es el silencio. El estilo de Dios es lo sencillo. Su palabra lo confirma a lo largo de toda la Biblia y también la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nació en la sencillez, que vivió también con mucha sencillez y que murió también en la sencillez y en la pobreza. Así son las cosas de Dios, ¿verdad? Que se van fraguando en el silencio. Bastaría, por ejemplo, que uno se pusiera a pensar cuántas habilidades tienen ustedes, cuántas virtudes tienen ustedes, cuántas capacidades tienen ustedes y que no les costó nada llegar a desarrollarlas. No les costó nada, ¿va? Hay cualidades que ustedes tienen y que no les costó nada llegar a desarrollarlas, ¿va? Porque Dios permitió por medio de su palabra, ¿va? Dios permitió por medio de esta semilla parecida a la semilla de mostaza que así se desarrollaran las habilidades y las cualidades en la vida de ustedes. Muchas cosas no nos han costado, ¿va? Hay otras cosas que nos han costado mucho, ¿va? Y uno se afana y uno se esfuerza para poder alcanzar algunas cosas y desarrollar algunas habilidades, pero hay otras cosas que no nos han costado nada. Han crecido en silencio, ¿va? Han crecido sin que nosotros nos percatemos de que nos fueron vigorizando de manera moral y especialmente de manera espiritual. Ojalá, hermanos, que esta palabra que hoy nos ofrece la Sagrada Escritura nos ayude, como he dicho, a aceptar, a entender y a no romper el proceso que Dios lleva con nosotros. Si algún día en algún otro lugar se hace mucho ruido, ¿eh? Y si algún día nos dicen que hay milagros en algún otro lugar, acuérdense que ese no es el estilo de Dios. Ese no es el estilo de Dios. No hay que caer en la trampa. No hay que escoger caminos fáciles, ¿eh? Que no se diga de nosotros como se dijo de Israel, abandonaron a Dios que les dio la vida. Que no se diga eso de nosotros, ¿eh? Mira esta persona cómo ha progresado, mira esta persona cuántas cosas le ha dado Dios y ha abandonado a Dios que le dio la vida. Que no seamos ingratos, ¿eh? Que no se diga eso de nosotros como en su momento se dijo del pueblo de Israel cuando abandonaron a Dios que les había dado muchas señales, que había hecho maravillas en su historia por irse con los ídolos, pensando que eso facilita la vida. Así que eso es lo que hoy recibimos de la palabra de Dios y de manera especial también hay que creer, ¿va?, que Dios en este tiempo de pandemia está actuando, ¿va? Se escucha mucho la muerte, ¿va? Se escucha mucho la enfermedad, se escucha mucho la desesperación, pero Dios está actuando en silencio. Dios está actuando en silencio como esa semilla de mostaza. Aunque en este momento lo que más haga ruido sea la muerte, que creamos, ¿va?, que confiemos, que así lo esperemos, que Dios en silencio también está sembrando, se está manifestando. Y en su momento, como sucede cuando tenemos paciencia como con la semilla de mostaza, en su momento veremos ese fruto tan anhelado.